estar en compañía de la doctora Sabrina Jiménez. Allí está ella con su cámara, que allí va a saludarla, a cargo de su columna, que es Lo que el cuerpo no dice. Muy buenos días, doctora, ¿cómo está usted? Muy buenos días, Marcelo. Estoy muy contenta, muy feliz de estar de nuevo acá con vos, con tu equipo. Es para mí un placer siempre esta invitación. Y también, bueno, poder estar a disposición de tu audiencia, sí, que seguramente es muy grande. Así que vamos a ver este tema, ¿no es cierto? Lo que el cuerpo no dice, porque nuestro cuerpo en realidad no sabe hablar, pero nosotros podemos aprender a escucharlo, y en eso estoy yo para ayudar a todas las personas que nos están escuchando a aprender a interpretar las señales, aunque sean sutiles, que nos puede ir dando nuestro cuerpo. Muy buen tema el de hoy, porque ya ayer estuvimos anticipándolo, nos habías dicho, y vamos a estar escuchándote, y seguramente es un tema que no se agota en una sola oportunidad, así que podemos hacerlo en más de un capítulo. Podemos decir, primer capítulo del dolor pélvico pelviano. Dolor pélvico pelviano, exactamente. El día de hoy traté de enfocarme un poquito más en la estructura de lo que va a ser el desarrollo de esta columna, en lo que es el dolor pélvico pelviano en la mujer. ¿Por qué? Porque es una queja muy frecuente que veo mucho en la práctica diaria, muy habitual en realidad, no solamente en el consultorio, sino también en los círculos de amigas, en los círculos de colegas, en cualquier círculo social. Inclusive vos tenés de 10 mujeres, vas a tener por lo menos 8 o 9, me arriesgo a decir, que tienen o tuvieron dolores pelvianos, incluso dolores pelvianos de bajo grado, o sea, ese dolor leve, molesto, que dura mucho tiempo y que por lo general es asumido como algo normal, ¿sí? Entonces, por eso no lleva a una consulta muchas veces. Entonces, se espera mucho tiempo hasta que una paciente llega a la consulta por un dolor pelviano, ¿sí? El dolor pelviano lo asumimos como aquel dolor que está por debajo del ombligo, ¿sí? Sobre la parte baja de nuestro vientre, que muchas veces puede ir asociado a lo que es el periodo menstrual, el ciclo ovárico, la ovulación. También se asume muchas veces como por cambios hormonales, y entonces es asociado también a algunos otros tipos de molestias, como por ejemplo hinchazón o sensación de pesadez en el bajo vientre. Eso es un dolor pelviano crónico de bajo grado. Por lo general se repite en más de un ciclo, y entonces hay muchas mujeres que lo asumen como algo natural o normal. Pero acá vamos a hacer hincapié a una cosa que ya dijimos en la columna anterior, que sea común, frecuente, habitual o que muchas personas lo tengan, no quiere decir que sea normal. Como se dice generalmente, qué buena apreciación esa, no para quedar bien, porque es así. Entender que no es porque algo suceda, está bien. Y no naturalizar, no decir, bueno, está bien, tanto no me duele. Aprovecho para consultarte, cada uno de los miles de millones de humanos que estamos en el planeta, tenemos un umbral diferente del dolor. ¿Y qué sería el umbral del dolor para que sigas con este tema? Pero ¿por qué? Para algunos dicen, no, a mí tanto no me duele, no sé, pero algo está avisando el cuerpo. Exactamente, justamente quise abordar este tema porque todas las mujeres tenemos diferentes tipos de umbrales al dolor. Algunas vamos a soportar más, otras soportan menos, algunas una pequeña molestia ya les alarma, a otras pueden llegar a durar meses con el dolor persistente y recién ahí darse cuenta que eso no es normal. Justamente por lo que decís, Marcelo, muy propio, muy adecuado, muy oportuno tu aporte, ya que... Gracias, nos tiramos flores mutuamente. Ay, no, pero la verdad que es un placer poder charlar de esta manera. ¿Por qué digo esto? Porque realmente la idea es que yo pueda ayudar, sobre todo a las mujeres que tienen un alto umbral del dolor. ¿Por qué? Porque las que tenemos, me incluyo, un alto umbral del dolor, solemos dejar para después o subestimar un dolor. Entonces te voy a poder dar pautas para las cuales vos interpretes, por más que digas, no me duele tanto, pero decir, bueno, sí está bien, no me duele tanto, pero esto no es normal.
Fíjate que hay un tema, obviamente, la cuestión de los partos, ¿no es cierto? Cada mujer lo siente de una manera distinta. Uno lo ve en la tele o en las películas y todas sufren muchísimo, pero tal vez algunas sufren más, sufren menos. Una Exactamente. pequeña anécdota. Mara, a quien conoces, que es mi compañera, cuando nació Manuel no expresó un gesto de dolor. Y la partera y la enfermera te decían, pero ¿cómo no te duele? Y ahí está la cuestión de la experiencia personal que hay que tener en cuenta. Exactamente. Justamente, en cuanto a lo que es la experiencia personal, nosotros cada uno nos vamos conociendo y vamos viendo algunas señales que sí pueden tratarse como normal y otras señales que no deberían tratarse como normal. ¿Qué pasa? Hay mujeres, por ejemplo, que me dicen en la consulta, yo siempre tuve dolor pélvico. Desde que empecé a menstruar siempre tuve dolor pélvico. Y acá vamos a hacer un punto y aparte porque entonces tenemos que hablar de cuáles son las quejas habituales cuando tenemos un dolor pelviano, o sea, cómo vamos a ver esas manifestaciones. Habitualmente el dolor puede estar relacionado con la menstruación, o sea, puede ser antes, durante o incluso después del periodo menstrual. Muchas veces también en el medio del periodo del mes, digamos, que le llamamos del medio de la fase cuando se da la ovulación. Pueden haber también dolores que se dan durante las relaciones sexuales, pueden haber dolores que simplemente son manifestados como una pesadez, una sensación de hinchazón también en la parte baja del vientre, o como un simple abultamiento, inclusive aquella mujer que empieza a notar que su ropa le ajusta un poquito más, pero el peso corporal no ha cambiado, entonces también es algo a lo cual prestarle atención. Todos estos síntomas, como decía, habitualmente son pasados por alto. ¿Por qué? Porque en un gran porcentaje de la población femenina se dan con frecuencia. Y la conversación normal es decir, no, sí, a mí me duele desde que tenía 15 años, desde que tuve mi primera menstruación, o me empezó a doler después de que tuve mi primer hijo, después de la cesárea, me empezó a doler cuando empecé a tomar los anticonceptivos, pero tenemos que saber una cosa que quiero hacer hincapié. El dolor nunca es normal. Si se repite un dolor durante más de un periodo, o si ese dolor dura muchos días, o si el dolor es muy de golpe, muy brusco, muy intenso, o va acompañado de hinchazón, de aumento del sangrado menstrual o de un sangrado que está fuera de nuestra fecha normal, o va acompañado de vómitos, diarreas, náuseas, mareos o cualquier otro síntoma asociado, tenemos que asumirlo como anormal. No simplemente hacer lo habitual, que es decir, bueno, voy, consulto al doctor Google, consulto al doctor vecino, consulto al doctor de lo que me acuerdo y decir, bueno, me voy a tomar un analgésico, pasa, y no consulto. Es muy común, muy habitual. Hablando de consultas, a ver si está bien, la columna se llama lo que el cuerpo no dice, y para hacer consultas, a ver si anoté bien, porque creo que ese es el teléfono, si no estoy equivocado, donde lo puse, no, pronóstico del clima no es, a ver si este es el teléfono para las consultas, 3755-52-3402. ¿O de dónde 52-3402 es el teléfono de la clínica para poder solicitar turnos. Bueno, pero está bien entonces el número. Sí, el número está bien, para los turnos está bien. Para los turnos, para sí, las, sí. Para otros tipos de consultas es mi número de teléfono. Bueno, pongo entonces también. Sí. Bueno, cambiamos y No hay ponemos ese problema. número. Sí, de todos modos, seguramente una consulta que lleva a un turno es lo mejor, lo más adecuado, ¿sí? Y por ahí, para alguna otra duda que se quieran sacar, quizás las chicas del 52-3402 pueden encaminarlas hacia mí más directamente. Y algo muy interesante que recién dijiste, si duele, no está bien, el dolor es un aviso. Exactamente. El dolor no es, y ahí es donde está también la cuestión de la televisión, la influencia, cómprate, tómate esto, tómate lo de acá, tómate lo de allá.
Y siempre la frasecita abajo, consulta a su médico si el dolor persiste, claro. Pero está en letra minúscula que habitualmente las personas, los humanos mortales, no solemos poder leer también, ¿no? Y a la velocidad también con la que va tampoco. Por eso, va muy bien, o sí, si no te lo dicen en el anuncio, pero sí, es verdad eso. Ponemos entonces ahora el número sí para otras consultas, 0438. Exacto. Ahí estamos. A ver si ahora quedó bien, a ver si estamos de acuerdo. Bien, ahí está. Me faltó poner un espacio. Bueno, ese es el problema de trabajar en vivo. ¿Viste? Cuando hacemos las cosas así, a veces puede pasar. Pero tiene su mérito. El vivo tiene todo el mérito de la veracidad también, ¿no es cierto? Sí, así mismo. Habíamos dicho que este tema lo vamos a tratar en 2 oportunidades. ¿Por qué? Porque es bastante extenso, porque cada uno tiene su propia experiencia, cada uno lo vive de alguna manera y a su vez puede asociarse esta situación con un proceso que es biológico, porque hablar de menstruación es hablar de algo que es absolutamente normal y que sucede. Yo he escuchado, más acá en el barrio, he escuchado más de una vez a decir a adolescentes, a señoras más grandes, no, porque justo estoy enferma. Y decir que la menstruación, entonces a mí me aterra, digo, no, pero enferma de qué, ¿cómo no? Es natural lo que te está pasando. Claro, sí, Marcelo, la verdad que yo creo que esta asociación de decir, al estar en el periodo, decir estoy enferma, tiene mucho que ver justamente con todo esto cultural de que se haya normalizado el dolor durante la menstruación. Entonces, si vos decís, me está pasando algo todos los meses y que todos los meses me duele y estoy enferma porque me duele, ¿no es cierto? Entonces decimos, no, esto es un proceso natural y no debería doler. Si duele, es anormal, no es natural y no es lo correcto. No es lo correcto que duela y que muchas veces, frecuentemente, se asocia con estos otros síntomas, como decía, hay mujeres que tienen, por ejemplo, aumento de su ritmo evacuatorio antes o durante el periodo, tienen, por ejemplo, náuseas, tienen mareos, tienen bajadas de presión, todo relacionado con el periodo, más el dolor agregado. Y estos siempre son síntomas de que hay alguna patología subyacente que nos está avisando nuestro cuerpo, préstame atención porque de a poco esto se está desarrollando y si no lo detectamos a tiempo puede terminar convirtiéndose en una emergencia, que es justamente lo que no queremos. Entonces, ¿de qué tipo de patologías hablamos? Podemos hablar de muchísimas patologías y justamente en esto está lo que hayamos dividido en seguramente más de un episodio, claro, porque es un tema muy amplio y muy interesante también. Vamos a comenzar entonces por lo que es la patología que afectaría principalmente a las mujeres. Antes de empezar te leo un mensaje, porque nuestras oyentes están escuchando y Liliana, que es una de nuestras oyentes más fieles, me acaba de escribir. Qué buen tema, Marcelo. Tenemos que cambiar la cultura. Exactamente, tenemos que aprender a escuchar a nuestro cuerpo, que es para lo cual yo estoy acá en esta misión, si se quiere decir, ¿no es cierto? Aprender a escuchar lo que nuestro cuerpo nos está diciendo sin hablar, ¿no es cierto? Porque lo que el cuerpo no dice, justamente. No interrumpo más. Está bien, perfecto, no hay problema. Bueno, entonces, comenzamos con patologías muy sencillas, muy simples o que son muy benignas, muy comunes. Entre ellas vamos a tener, por ejemplo, los quistes ováricos, podemos encontrar miomas, podemos encontrar signos de endometriosis, podemos encontrar signos de adenomiosis, podemos encontrar enfermedades inflamatorias intestinales, podemos encontrar enfermedades urinarias, inclusive puede deberse también el dolor pélvico a algunos procesos infecciosos, tanto que sean o no de origen en la transmisión sexual. Incluso también podemos encontrar algunas anormalidades en lo que es la parte del cuello del útero, y todo esto nunca comienza de un día para otro. Una patología no se descontrola de un día para otro. De a poquito el cuerpo nos va avisando, nos va mostrando que algo no está bien.
Por ejemplo, en estos días, si queremos hablar de casos, voy a empezar por un caso raro que por ahí es lo más interesante, ¿no es cierto? Tuve en estos días una paciente que llega ya a la consulta con su complicación, que era un sangrado excesivo, muy abundante de su menstruación, pero que ya le venía durando un mes. Vamos a recordar que lo normal es Dos de cosas. 3 a 7 días. Profuso y prolongado, mucho y mucho tiempo. Exactamente, mucho y durante mucho tiempo. Ella refería que en algún momento paraba y después volvía, y bueno, cuando ya pasaron los 10 días, ¿no es cierto? Si escuchás a la columna, ¿no es cierto?, te vas a saber que si ya pasaron los 10 días de tu sangrado, deberías consultar, ¿sí? Primero. Segundo, ella haciendo toda la anamnesis durante la consulta, no solamente lo que es el estudio ecográfico, sino que conversando con la paciente nos dimos cuenta de que ella ya manifestaba síntomas hace años. Había tenido sus hijos, tenía 3 hijos, tiene 3 hijos, de hecho, tiene 3 hijos, la más chica tenía 4 años, y desde ese último momento ella refería que sentía pesadez, algunos ciclos estaban un poco más largos, pero nada fuera de lo que le impidiera, por ejemplo, realizar sus actividades habituales. Por lo tanto, ella no consultó por esos síntomas, tampoco se hizo un control anual, que eso es importante, tampoco se hizo su control anual normal, y termina llegando con todas estas complicaciones a la consulta. Tenía una historia de un mes anterior a haberse tenido que realizar un legrado por un sangrado similar, y vuelve a la consulta. Cuando le voy a realizar el estudio, detecto varias anormalidades que yo podría haber detectado si ella hubiera consultado en el momento adecuado cuando esto empieza, y muy probablemente el desarrollo de esta enfermedad en esta paciente no hubiera sido el mismo, y la solución hubiese sido mucho más fácil, que eso también es importante, porque también después la recuperación es mucho más rápida, más sencilla y menos engorrosa, y se vuelve todo el tratamiento mucho mejor. ¿Qué pasaba? Al realizarle la ecografía endocavitaria, que es la ecografía transvaginal o intravaginal también se puede llamar, pude detectar que la paciente tenía muchas varices alrededor de su útero. Las varices alrededor del útero son lo mismo que las varices que salen en las piernas, que todos conocemos las varices de las piernas, ¿no es cierto? Sí. Pero dentro de la pelvis. Estas varices suelen causar sensación de hinchazón, pesadez, y muchas veces el mismo sistema venoso externo. Es un sistema venoso profundo interno que está alrededor del útero. Que no se ven. Por eso, tal vez uno cuando escucha varices se imagina lo que veo, las arañitas. No, también hay venas en el resto del organismo. Exactamente. Perfecto. Nosotros tenemos normalmente venas superficiales y las profundas, las que nosotros vemos comúnmente en las varices clásicas que todos conocemos, que son las de las piernas, que se ven moraditas o azules, hinchadas y como serpiginosas en las piernas, o como expresión también las arañitas. Esas son las superficiales, y después están las profundas. Las que yo estoy hablando es el sistema profundo que está dentro de la pelvis y alrededor del útero. Ella tenía entonces estas varices y había tenido durante mucho tiempo esa sensación de pesadez en el abdomen y algunas leves molestias, incluso molestias durante las relaciones sexuales, incluso algún que otro evento de sangrado postcoital, ¿sí? Entonces, pero esto ya había sucedido como hace 3 años, a lo cual nos damos cuenta que si ella quizás hubiese consultado en aquel momento, nosotros podríamos detectar, y con un tratamiento de tipo médico esto podría llegar a resolverse. ¿Qué sucede después? Ella tuvo que pasar por algunos procedimientos para detener el sangrado excesivo que había tenido en otros episodios anteriores al último episodio de internación, y terminó desarrollando algo que se llama malformación arteriovenosa. En la pared del útero se juntaron a causa de la presencia de las varices algunas arterias y venas que terminaron comunicándose entre sí y causaron esta hemorragia excesiva de su última consulta. Quedó con el tiempo de radio justo para decir
continuará en el próximo capítulo. A la puya, nos explayamos bastante, entonces es un tema, Marce, la verdad que muy emocionante, me entusiasma mucho, como verás, y es muy amplio. No creo que en un episodio más podamos llegar a abarcarlo en su completitud, ¿no es cierto? Entonces sería, bueno, los voy a invitar a toda la audiencia a que nos escuchen en los próximos episodios, porque la verdad que tenemos muchísimo más para hablar y vamos a tener que seguir hablando de la parte femenina, y en su momento, por supuesto, que les voy a dar el lugar a la parte masculina, ¿sí? Aprovecho para hacer una propuesta al aire por lo siguiente. Como este mes, tenemos viernes 29, porque si querés, podemos seguir el viernes que viene. No sé cómo estarán tus horarios. Por lo pronto es un sí, tendría que ver mis horarios. Bueno, yo puedo a la misma lo vamos hora. contando ¿sí? en la semana. Exactamente, sí. Porque estamos en contacto. está muy bueno y muy práctico y muy útil, vuelvo a poner la cámara de ambos dos, para tomar casos. Exactamente. Porque ahí es donde uno ya lo visualiza y aparte lo internaliza y dice, ay sí, o a mí me pasó o yo escuché que pasara. Entonces está muy bien llevado adelante el enfoque. Así que felicitaciones, doctora. Gran divulgadora científica. Porque finalmente eso es eso, digamos, en este momento estás ejerciendo la divulgación científica. La idea es, más que nada, que todos podamos aprender, ¿no es cierto?, a escuchar nuestro cuerpo y que no consultemos tardíamente. Yo, la verdad, esto también surgió de un cierto cansancio, vamos a decir, que tengo, de que se llegue tarde muchas veces. Entonces, si yo puedo ayudar de acá a la audiencia al menos 5 personas que consulten a tiempo, yo estoy más que satisfecha. Obviamente que uno siempre quiere abarcar a la mayor cantidad posible. En la consulta yo voy 1 a 1 y eso me limita muchísimo. Entonces, esta divulgación es muy importante y te agradezco muchísimo de nuevo por la invitación y para mí es un placer. Voy a hacer lo posible para poder estar el viernes que viene. Agradecidos nosotros porque ya ves la respuesta de la audiencia, que eso es lo importante. Y ya cerramos directamente porque ya lo tenemos a Ariel Calius esperando, ya se nos viene, hoy se juega. Doctora, muchísimas gracias por su columna. Aprovechamos y cerramos el programa. En un rato hacemos el sorteo y avisamos quiénes son los ganadores del libro de la yerba mate. Nosotros nos volvemos a ver el día lunes. Sabrina, ojalá nos veamos el viernes que viene, si no será el otro. Que tengas un buen fin de semana. Igualmente. Buen fin de semana para toda la audiencia.